Muy buenos días. Para la actividad correspondiente a esta semana en tecnología, lo que vamos a trabajar como objetivo es identificar las características de los objetos tecnológicos usados de manera cotidiana, tanto de los objetos en sí y también analizando sus principales funciones. ¿Ya? Entonces, para comenzar, vamos a definir lo que son los objetos tecnológicos. Son aquellos creados por los hombres con su habilidad, ¿ya? Además, pueden ser objetos simples como una cuchara o complejos como un auto. El hombre crea objetos tecnológicos para que las personas puedan hacer todo de una manera más fácil y así mejorar la calidad de vida. ¿Ya? Entonces, el fin de crear objetos tecnológicos es simplificar de alguna manera los problemas cotidianos de las personas o de la manera de vivir. ¿Ya? A lo largo de la historia, el ser humano ha creado objetos tecnológicos para hacer todo de una manera más fácil y así mejorar la calidad de vida de todas las personas. Por ejemplo, tenemos la rueda, la imprenta, los remedios y los computadores, entre muchos otros inventos. ¿Ya? Estos aún se encuentran presentes en nuestras vidas, ¿ya? Y nos hacen que todo sea mucho más simple. Entonces, la actividad de esta semana será que ustedes busquen en sus casas todos los diversos objetos o sistemas tecnológicos que se usan a diario, o sea, que utilizamos diariamente. Entonces van a identificar las necesidades que cubren cada uno de estos objetos tecnológicos. La idea es que podamos realizar una lista sencilla, así como lo hicimos en la actividad anterior cuando vimos el tema de las problemáticas. ¿Ya? Entonces, damos como por definición que los artefactos tecnológicos vistos como objetos son hechos por el ser humano, ¿cierto? Son a base de diferentes objetos naturales. Tienen propiedades físicas que los objetos naturales no tienen y además se consideran como objetos utilizables como medios para obtener algunos fines prácticos. ¿Ya? Entonces, los objetos tecnológicos tienen distintos tipos de funcionalidades, ¿ya? Se fabrican pensando en el beneficio de la sociedad y son productos elaborados por el ser humano. Aquí en este ejemplo podemos ver como el avance de la agricultura, ¿ya? Entonces podemos ver a través de dibujos de estilo egipcio cómo fue avanzando el tema de la agricultura a través del empleo de objetos más bien tecnológicos. Abajo, en la primera imagen, podemos observar una especie de hacha, ¿cierto? En donde utilizan un palo y una especie de piedra. Más adelante se ve como una especie de picota como para abrir el suelo, ¿cierto? Y poder plantar las distintas semillas. En la imagen de al lado observamos a una persona cortando el trigo y después vemos en la parte del almacenamiento y del transporte una cesta en donde coleccionan el trigo y lo pueden transportar a otro lado. Aquí podemos ver, mediante el uso de jeroglifos, el sistema de agricultura que utilizaban en el antiguo Egipto. ¿Ya? ¿Eso qué nos quiere decir? Que los objetos tecnológicos han sido creados a través de la historia del hombre. Desde los primeros seres humanos comenzaron con la creación de objetos para simplificar su estilo de vida. ¿Ya? En la historia de la humanidad
la revolución industrial se considera como la etapa en la que se gestó el mayor cambio tecnológico, tanto tecnológico como socioeconómico y cultural. La primera revolución industrial se caracterizó por la industria textil y en la segunda revolución se lograron importantes avances tanto en el área científica como tecnológica. Entonces, a través de distintos cuadros, se reflejan en la primera imagen donde podemos observar una niña, vemos la revolución de la industria textil, ¿cierto? En donde observamos una maquinaria más compleja, utilizando distintas herramientas también, y en la parte inferior podemos ver una pintura representativa con respecto a la revolución industrial en sí. Entre los primeros objetos tecnológicos de gran impacto a la sociedad, tenemos la invención de la máquina a vapor. ¿Ya? Esta fue en el año 1768. Uno de los principales percursores fue James Watt, quien construyó el primer modelo de una máquina de vapor. Se trata de un motor de combustión externa, que quiere decir un motor de combustión externa que funcionaba mediante el fuego. ¿Ya? Entonces aquí en la imagen que aparece en el lado izquierdo podemos analizar cómo una persona va agregando carbón, ¿cierto? Crean el fuego, en otro recipiente se almacena el agua y con el suficiente calor se genera el vapor. Y a través de este vapor hace funcionar un motor mediante los pistones, ¿ya? Y eso hace girar una rueda de transmisión, ¿ya? Entonces, gracias a la máquina de vapor, se generaron los primeros sistemas motorizados en la historia del ser humano. Uno de los otros grandes inventos de la época moderna es el teléfono. Uno de los primeros percursores fue Alexander Graham Bell. Se le atribuye la invención del teléfono hacia el año 1876. ¿Ya? Y se trató de un aparato que transmitía sonidos por un cable a través de señales eléctricas. Este ha sido uno de los inventos más importantes que ha revolucionado el mundo de las telecomunicaciones. Y si nos damos cuenta y analizamos el diseño que se puede observar en esta presentación, podemos ver el gran cambio que ha tenido el teléfono a lo largo de estos años. Desde el teléfono de red fija, que todavía existe en algunos hogares, hasta los dispositivos móviles llamados celulares, ya podemos ver el cambio drástico tanto de uso de aplicaciones y de funciones que nos permiten en la actualidad un teléfono. Otro de los cambios importantes o de los inventos más importantes ha sido la invención del vehículo. Ya esto se remonta hacia el año 1885 a través del famoso Carl Benz. Su apellido aún se utiliza en las marcas de vehículos, ¿ya? Él fue el primero en desarrollar un vehículo o un automóvil de combustión interna. ¿Ya? Este tenía forma de triciclo y estaba equipado con un pequeño motor de 4 tiempos, de manera horizontal y monocilíndrico, y contaba con un carburador y refrigeración por agua. Ya en los primeros diseños de los vehículos los podemos observar en la parte derecha de esta diapositiva, y vemos cómo cambió drásticamente el modelo producido por Carl Benz en comparación al coche de vapor ideado por Isaac Newton, en donde él
proponía una máquina bastante parecida a lo que eran las máquinas de vapor, ¿cierto? Entonces, mediante la combustión, o sea, mediante el uso de fuego, se generaba el vapor interno y esto permitía como la propulsión de la máquina. ¿Ya? Pero en cambio, Carl Benz lo que inventa es un vehículo de combustión interna, así como se utiliza hasta la actualidad. También en el vehículo podemos observar cómo ha ido cambiando el diseño y las funciones de los vehículos hasta la época actual. ¿Ya? Entonces, en la actividad correspondiente a la semana número 10 y 11, ustedes como objetivo principal van a identificar las características de los objetos tecnológicos, observando el uso cotidiano de estos objetos y analizando también sus funciones principales. Como actividad, ustedes van a nombrar diversos objetos o sistemas tecnológicos que usan diariamente e identifican las necesidades que cubre cada uno de estos objetos en su vida. ¿Ya? Como por ejemplo tenemos los cepillos de diente, el teléfono celular, ¿cierto? La plancha, etcétera. Entonces, en sus cuadernos lo que van a realizar es un cuadro en donde escriban al menos 30 objetos. Esta será la actividad de la semana número 10. Y a partir de la semana número 11 vamos a completar este cuadro. Aquí les tengo un breve ejemplo, ¿cierto?, de cómo ustedes van a distribuir esta actividad en su cuaderno. La idea es que pongan la hoja de manera horizontal para poder realizar esta tabla o este esquema comparativo de los distintos objetos. Entonces, en la primera parte vamos a poner el listado de los objetos hacia abajo. En el otro costado iremos poniendo los usuarios, o sea, qué integrantes de sus hogares utilizan esos objetos, la necesidad que abarca este teléfono, o sea, o el objeto, o la necesidad que intenta satisfacer, la función principal para la cual fue diseñada este objeto y cómo funcionan. Ya, espero que les guste la actividad y recuerden, en la primera semana lo principal será crear el listado con al menos 30 objetos que utilicen ustedes en su vida diaria. Ya, este listado parece demasiado al decir que son 30, pero a medida que lo vayan desarrollando se van a dar cuenta que a lo largo de todo el día nosotros utilizamos al menos unos 100 objetos tecnológicos. Ya, espero que les guste esta actividad, niños, y que les sirva para analizar las principales funciones que cumplen cada uno de los objetos en el uso cotidiano. Nos vemos y cualquier pregunta no duden en realizarla a través del chat de Skype. Hasta la próxima.